Dimensión erótica del amor. Todo esto nos lleva a hablar de la vida sexual del matrimonio. Dios mismo creó la sexualidad, que es un regalo maravilloso para sus criaturas. Cuando se la cultiva y se evita su descontrol, es para impedir que se produzca el empobrecimiento de un valor auténtico. San Juan Pablo II rechazó que la enseñanza de la Iglesia lleve a una negación del valor del sexo humano, o que simplemente lo tolere por la necesidad de la procreación. La necesidad sexual de los esposos no es objeto de menosprecio y no se trata de modo alguno de poner en cuestión esa necesidad. A quienes temen que en la educación de las pasiones y de la sexualidad se perjudique la espontaneidad del amor sexuado, San Juan Pablo II les respondía que el ser humano está llamado a la plena y madura espontaneidad de las relaciones, que es el fruto gradual del discernimiento de los impulsos del propio corazón. Es algo que se conquista, ya que todo ser humano debe aprender con perseverancia y coherencia lo que es el significado del cuerpo. La sexualidad no es un recurso para gratificar o entretener, ya que es un lenguaje interpersonal donde el otro es tomado en serio, con su sagrado e inviolable valor. Así, el corazón humano se hace partícipe, por decirlo así, de otra espontaneidad. En este contexto, el erotismo aparece como manifestación específicamente humana de la sexualidad. En él se puede encontrar el significado esponsalicio del cuerpo y la auténtica dignidad del don. En sus catequesis sobre la teología del cuerpo humano, enseñó que la corporeidad sexuada es no solo fuente de fecundidad y procreación, sino que posee la capacidad de expresar el amor. Ese amor precisamente en el que el hombre persona se convierte en don. El más sano erotismo, si bien está unido a la búsqueda de placer, supone la admiración y por eso puede humanizar los impulsos. Entonces, de ninguna manera podemos entender la dimensión erótica del amor como un mal permitido o como un peso a tolerar por el bien de la familia, sino como don de Dios que embellece el encuentro de los esposos. Siendo una pasión sublimada por un amor que admita la dignidad del otro, llega a ser una plena y limpísima afirmación amorosa que nos muestra de qué maravillas es capaz el corazón humano. Y así, por un momento, se siente que la existencia humana ha sido un éxito. Violencia y manipulación. Dentro del contexto de esta visión positiva de la sexualidad, es oportuno plantear el tema en su integridad y con un sano realismo, porque no podemos ignorar que muchas veces la sexualidad se despersonaliza y también se llena de patologías, de tal modo que pasa a ser cada vez más ocasión e instrumento de afirmación del propio yo y de satisfacción egoísta de los propios deseos e instintos. En esta época se vuelve muy riesgoso que la sexualidad también sea poseída por el espíritu venenoso del usa y tira. El cuerpo del otro es con frecuencia manipulado, como una cosa que se retiene mientras brinda satisfacción y se desperdicia cuando pierde su atractivo. ¿Acaso se puede ignorar o disimular las constantes formas de dominio, prepotencia, abuso, perversión y violencia sexual, que son producto de una desviación del significado de la sexualidad y que sepultan la dignidad de los demás y el llamado al amor debajo de una oscura búsqueda de sí mismo? No está de más recordar que aún dentro del matrimonio, la sexualidad puede convertirse en fuente de sufrimiento y de manipulación. Por eso tenemos que reafirmar con claridad que un acto conyugal impuesto al cónyuge sin considerar su situación actual y sus legítimos deseos, no es un verdadero acto de amor, y prescinde, por tanto, de una exigencia del recto orden moral en las relaciones entre los esposos. Los actos propios de la unión sexual de los cónyuges responden a la naturaleza de la sexualidad querida por Dios si son vividos de modo verdaderamente humano. Por eso, San Pablo exhortaba que nadie falte a su hermano ni se aproveche de él. Si bien él escribía en una época en que dominaba una cultura patriarcal, donde la mujer se consideraba un ser completamente subordinado al varón, sin embargo, enseñó que la sexualidad debe ser una cuestión de conversación entre los cónyuges. Planteó la posibilidad de postergar las relaciones sexuales por un tiempo, pero de común acuerdo.
San Juan Pablo II hizo una advertencia muy sutil cuando dijo que el hombre y la mujer están amenazados por la insaciabilidad. Es decir, están llamados a una unión cada vez más intensa, pero el riesgo está en pretender borrar las diferencias y esa distancia inevitable que hay entre los dos. Porque cada uno posee una dignidad propia e intransferible. Cuando la preciosa pertenencia recíproca se convierte en un dominio, cambia esencialmente la estructura de comunión en la relación interpersonal. En la lógica del dominio, el dominador también termina negando su propia dignidad y, en definitiva, deja de identificarse subjetivamente con el propio cuerpo, ya que le quita todo significado. Vive el sexo como evasión de sí mismo y como renuncia a la belleza de la unión. Es importante ser claros en el rechazo de toda forma de sometimiento sexual. Por ello, conviene evitar toda interpretación inadecuada del texto de la carta a los Efesios, donde se pide que las mujeres estén sujetas a sus maridos. San Pablo se expresa aquí en categorías culturales propias de aquella época, pero nosotros no debemos asumir ese ropaje cultural, sino el mensaje revelado que subyace en el conjunto de la perícopa. Retomemos la sabia explicación de San Juan Pablo II. El amor excluye todo género de sumisión, en virtud de la cual la mujer se convertiría en sierva o esclava del marido. La comunidad o unidad que deben formar por el matrimonio se realiza a través de una recíproca donación, que es también una mutua sumisión. Por eso se dice también que los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. En realidad, el texto bíblico invita a superar el cómodo individualismo para vivir referidos a los demás, sujetos los unos a los otros. En el matrimonio, esta recíproca sumisión adquiere un significado especial y se entiende como una pertenencia mutua libremente elegida, con un conjunto de notas de fidelidad, respeto y cuidado. La sexualidad está de modo inseparable al servicio de esa amistad conyugal, porque se orienta a procurar que el otro viva en plenitud. Sin embargo, el rechazo de las desviaciones de la sexualidad y del erotismo nunca deberían llevarnos a su desprecio ni a su descuido. El ideal del matrimonio no puede configurarse solo como una donación generosa y sacrificada, donde cada uno renuncia a toda necesidad personal y solo se preocupa por hacer el bien al otro sin satisfacción alguna. Recordemos que un verdadero amor sabe también recibir del otro, es capaz de aceptarse vulnerable y necesitado, no renuncia a acoger con sincera y feliz gratitud las expresiones corpóreas del amor en la caricia, el abrazo, el beso y la unión sexual. Benedicto XVI era claro al respecto. Si el hombre pretendiera ser solo espíritu y quisiera rechazar la carne como si fuera una herencia meramente animal, espíritu y cuerpo perderían su dignidad. Por esta razón, el hombre tampoco puede vivir exclusivamente del amor oblativo descendente. No puede dar únicamente y siempre, también debe recibir. Quien quiere dar amor debe a su vez recibirlo como don. Esto supone, de todos modos, recordar que el equilibrio humano es frágil, que siempre permanece algo que se resiste a ser humanizado y que en cualquier momento puede desbocarse de nuevo, recuperando sus tendencias más primitivas y egoístas.